Eh, gracias Edson por la presentación. Vamos a hablar ahora del rol del ultrasonido endoscópico en neoplasias quísticas de páncreas y vamos a empezar con un pequeño examen. Aquí vemos la sonda del ultrasonido endoscópico y aquí una lesión quística de páncreas. Las personas que ven otra cosa es porque probablemente han estado con una sobredosis de fútbol por esta fiesta mundialista que les ha tocado vivir, y la verdad que se deben sentir muy orgullosos por el papel que han tenido. Eso lo quería decir en público. Y segundo, que bueno, para distraernos con otra cosa como médicos vamos a hablar de estas lesiones quísticas de páncreas. Y la realidad es la siguiente, bueno, si quieren hablamos de fútbol, no sé. La verdad es la siguiente, que cada vez vamos a ver más estas lesiones de páncreas. Se describe que el 2.4% de las tomografías y hasta un 20% de las resonancias que son hechas por cualquier motivo nos van a describir una lesión quística de páncreas. Esto se debe al uso masivo de estos métodos de imagen abdominales, ya sea por estadificación tumoral, por control tumoral o por cualquier otro motivo. En mi opinión, muchas de las veces la tomografía y resonancia usadas indiscriminadamente. Y algunas series indican que hasta el 38% de los pacientes en autopsias van a tener una lesión quística de páncreas. Esto nos da a entender que en nuestra vida profesional nos vamos a ver enfrentados cada vez más a lesiones quísticas de páncreas. La Organización Mundial de la Salud clasifica a los quistes de páncreas en las neoplasias quísticas de páncreas en tumores quísticos serosos, neoplasias quísticas mucinosas, neoplasia mucinosa papilar intraductal y la neoplasia pseudopapilar sólida. Lo primero que debemos hacer cuando nos enfrentamos a este tipo de lesiones quísticas es diferenciar el tipo de quiste. ¿Por qué? Porque es básico diferenciar en dos entidades, los quistes mucinosos y los quistes no mucinosos. Los quistes mucinosos y los no mucinosos tienen una diferencia importante. Los mucinosos tienen una potencialidad de malignidad, es decir, se pueden transformar en un adenocarcinoma y nosotros podemos prevenir que esto ocurra. Básicamente, estas lesiones son representadas, y las que vamos a ver son la neoplasia mucinosa papilar intraductal y, como vemos en la foto, una neoplasia quística mucinosa. Su característica es la producción de mucina. Por el otro lado, las lesiones serosas, representadas por el cistoadenoma seroso y el pseudoquiste de páncreas, son lesiones benignas, las cuales no representan un potencial de malignidad y en la mayoría de los casos son tratados sin cirugía y no se realiza seguimiento por la mayor parte de las guías de manejo de estas lesiones. Entonces, analicemos. Vamos a ver el 2% de la población mundial se dice que tiene un quiste de páncreas. Si subimos la edad de los pacientes a 80 años, el 10% va a tener una lesión quística de páncreas. ¿Qué nos dice eso? Que vamos a ver miles de lesiones probablemente en nuestra vida profesional y nos las van a derivar. El análisis que tenemos que hacer es que solamente el 2 al 6% de estas lesiones van a llegar a ser cáncer. Lo que tenemos que evitar que pase esto, miren, una neoplasia mucinosa papilar intraductal invadiendo el duodeno, una clásica visión de la papila de Vater con la boca de pez y saliendo material mucinoso. Eso es lo que tenemos que evitar que nos pase. Tenemos que diagnosticar y tratar estas lesiones antes. Pues desde el 2005 hasta la fecha se han publicado toda esta serie de guías en relación al manejo de estas lesiones. Ya desde el 2005, por darles un ejemplo, la ASGE publicaba esta guía de manejo donde se tenía que pinchar a todo quiste que tengamos enfrente. Pinchar y hacer citología y hacer examen citoquímico a todo quiste de páncreas que teníamos enfrente. Recordábamos que, bueno, estos años donde nos hemos empezado a formar en ultrasonido endoscópico, recordábamos con Alejandro y con Augusto, y nos hemos dado cuenta que ya no somos tan jóvenes como pensamos, hasta las guías actuales en las cuales el manejo y a qué paciente vamos a llevar a ultrasonido endoscópico va a diferir de una a otra.
Le preguntaba yo a un amigo nuestro, el doctor Enrique de Madari, que es uno de los autores de la guía europea, ¿qué guía seguir? Y realmente él me contestaba lo mismo que este autor, que hace en esta editorial hace una revisión de las guías, y realmente ninguna de estas guías es perfecta. La verdad que cuando usamos una u otra vamos a perder pacientes con cáncer de páncreas, o pacientes que tenemos que mandar a cirugía, no los vamos a mandar, o el papel del ultrasonido endoscópico va a cambiar dependiendo de una u otra guía. Es por eso que este concepto me parece importante de tenerlo, que el sentido común debe prevalecer en el manejo de estos pacientes, individualizar a cada paciente que tengamos, cada lesión que encontramos, y adaptar la guía que más se adapte, perdón la redundancia, a nuestro medio. Entonces, vamos, ¿en quién es ultrasonido endoscópico? Primero, en aquellos pacientes que el ultrasonido endoscópico me cambie el manejo. Les puedo dar dos ejemplos. Un paciente con una lesión quística de páncreas y el paciente tiene una comorbilidad que no permite que lo operemos. En este paciente, pues lamentablemente no tiene sentido hacerle un ultrasonido endoscópico con punción porque no va a cambiar el manejo. A este paciente no lo podemos operar. Y el otro ejemplo, por darles... es esta tomografía en una paciente mujer joven con una dilatación del pancreático más de 10 milímetros, vean, con un componente sólido en la tomografía en la región quística. En esta paciente no tiene sentido hacerle un ultrasonido endoscópico. ¿Por qué? Porque hagamos el ultrasonido con punción o no va a cambiar el manejo de esta paciente. Es decir, esta paciente la tenemos que enviar a cirugía. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es ver si este método va a cambiar en algo el manejo del paciente. 2. Como complementa de otras modalidades de imagen y mejorar la precisión diagnóstica en diagnóstico de mucinoso y no mucinoso. 3. Se recomienda ultrasonido si el quiste de páncreas tiene elementos de riesgo. Vamos a ver cuáles son esos elementos, tanto al inicio como en el seguimiento. Es decir, al inicio, cuando es la primera vez que nos enfrentamos a ese paciente, o cuando hemos decidido hacer un seguimiento de esta lesión quística, cuando existe alguna característica de riesgo, debemos hacer un ultrasonido endoscópico. Y la pregunta que hago, ¿solo imagen? ¿Servirá el ultrasonido endoscópico como solo imagen? Pues la verdad es que la morfología del ultrasonido como solo imagen sin punción tiene el rendimiento, casi el mismo rendimiento que una tomografía o una resonancia. ¿Cuál es la ventaja realmente de la ecoendoscopía? Es realizar una punción. Vean acá, ¿esto qué es? Un paciente con un quiste sin antecedentes de pancreatitis aguda, una lesión anecogénica con septos. ¿Qué es? ¿Es un pseudoquiste? ¿Es un mucinoso? Es una neoplasia mucinosa papilar intraductal. Por lo tanto, solamente con la imagen no es adecuado hacer el diagnóstico en relación al ultrasonido endoscópico. Tenemos que siempre valernos de la punción. Y cuando hacemos la punción, o cuántas ecoendoscopías vamos a hacer, va a depender de qué guía tomemos. Miren, si tomamos en cuenta las guías de la AGA para todos los quistes, cuando tenemos más o igual a 2 factores de riesgo, es decir, un quiste más de 3 centímetros, un ducto pancreático dilatado o un componente sólido, que ya les digo, el componente sólido es uno de los que más factor de riesgo se atribuye, o si damos razón a las guías de Fukuoka, en el cual hace la guía en relación a la neoplasia mucinosa papilar intraductal, nos dice que cuando tenemos uno o más factores de riesgo de los siguientes: un quiste más de 3 centímetros, un ducto pancreático de 5 a 9, nódulos murales menos de 5, engrosamiento de las paredes del quiste, un cambio abrupto en el diámetro, adenopatías y ahora se agrega una elevación del CA19-9, estamos con una indicación formal de ultrasonido endoscópico y punción con aguja fina. Todos estos componentes de riesgo nos llevan a un riesgo de cáncer de acuerdo a las características encontradas. Miren, si el quiste que encontramos es de más de 3 centímetros, con todos estos estudios y esta cantidad de pacientes vamos a tener una razón de probabilidad, una razón de monomos de casi de 3.
La dilatación con estos estudios y esta cantidad de pacientes, 2,38. El componente sólido dentro de una lesión le agrega casi 8 factores de riesgo en relación a tener riesgo de malignidad. Por eso es uno de los elementos que vamos a ver a continuación. Se está buscando mejoras en el diagnóstico de este componente sólido. El crecimiento nos da un riesgo de 2, pero el intervalo de confianza no es bueno. Lo que quiero mostrarles acá es un ejemplo. Esta es una lesión quística. Estamos en el cuerpo del páncreas. Esta es una paciente que le hice un ultrasonido endoscópico y al año encuentro mayor crecimiento y una pequeña nodulación acá. Entonces, lo que hicimos en esta paciente, decidimos realizarle un ultrasonido endoscópico y realizar una punción de este nódulo. La verdad que no es fácil dirigir la aguja acá por el tamaño. Esto debe medir 2 a 3 milímetros. Acá este punto nos enseña siempre dónde va a salir la aguja y vemos la aguja. Realizamos la punción, la citología de ese nódulo, vean, logramos obtener la citología del nódulo. Lastimosamente esta paciente no era de nuestro servicio, nosotros recibimos derivaciones de muchos centros, por lo tanto no podría decirles el resultado, pero la patología o el tratamiento de esta paciente, pero la citología nos dio positividad para displasia. No se asusten con este gráfico, vamos a analizarlo punto por punto. No, mentira, vamos a solo analizar lo más importante. Primero, recordarles que el cistoadenoma mucinoso y la neoplasia mucinosa papilar intraductal son las neoplasias que tienen mayor riesgo de malignidad. Que el pseudoquiste y la neoplasia papilar mucinosa intraductal son los que tienen comunicación con el pancreático. ¿En qué nos sirve esto? Que si pinchamos un quiste y nos sale amilasa alta, no siempre va a ser un pseudoquiste de páncreas. Puede ser una neoplasia papilar intraductal porque tiene comunicación con el pancreático y la amilasa nos puede resultar elevadas. Cuando realizamos la punción con aguja fina, ¿qué solicito? ¿Qué debemos solicitar? Pues toda esta batería de estudios. Empezaremos con la citología. La citología es muy buena cuando la encontramos. Es muy específica, pero realmente insensible. Vean, del 27 al 48%, lo cual determina una precisión diagnóstica baja. En un metaanálisis reciente presentó una sensibilidad del 42 y una especificidad del 99 para diferenciar mucinoso y no mucinoso. Ayuda cuando existe un componente sólido en el quiste, en la pared o en el nódulo, como hemos podido ver en el anterior ejemplo. La característica del líquido, cuando realizamos el ultrasonido endoscópico de un quiste y realizamos esta punción a veces con una aguja delgada, una aguja de 22 gauge, y es un quiste productor de mucina, realmente es difícil la aspiración de este quiste hacia la jeringa. Entonces, analizar la viscosidad de este quiste, nada más la viscosidad, se ha visto que es interesante en relación al signo de la cuerda, es decir, colocar una gota de fluido entre los dedos y ver si esta permanece mayor tiempo, ¿ok? Porque se produce mucina. Entonces, cuando esta es más de 1 segundo y más de 1 centímetro, tiene una especificidad de 95 y un valor predictivo positivo desde del 94%. Simplemente ver las características. ¿Y qué quistes producen mucina? Pues el cistoadenoma mucinosos y la neoplasia mucinosa papilar intraductal. Lo que debemos pedir también es una amilasa. La amilasa lo que nos puede ayudar es en descartar un pseudoquiste. Cuando esta amilasa está a menos de 250, nos descarta la posibilidad de un pseudoquiste con estas sensibilidades. Ya muchos trabajos han evaluado el papel del antígeno carcino embrionario en la presencia de estos quistes. Valores de corte diferentes, los clásicos por el doctor Brugui, más del 192, pueden distinguir entre mucinosos y no mucinosos, pero no nos sirven para diferenciar si este quiste tiene displasia o no tiene displasia. Cuando este carcino embrionario está a menos de 5, también nos aporta información importante en relación a descartar la presencia
de una lesión quística mucinosa. Y por último, marcadores de ADN, en particular mutaciones del gen GNAS o KRAS, están demostrando ser muy prometedores primero en la diferenciación de mucinosos y no mucinosos, como hemos visto, que es muy importante en el manejo de estos pacientes. Y segundo, en la identificación si existe o no displasia en la presencia de estos quistes. Las nuevas herramientas que se están manejando y ya se han presentado en algunas guías de manejo son estas: el ultrasonido con contraste. ¿Qué es lo que pasa? Como hemos visto, el componente sólido nos da un factor de riesgo importante, pero a veces es difícil diagnosticar si esto es moco, es un conglomerado de mucus que producen estas células, estos quistes, o es un nódulo. Hay algunas características en la ecoendoscopía que nos pueden ayudar, pero realmente diferenciarlo con una gran exactitud no es fácil. Por lo tanto, el ultrasonido con contraste surge como una nueva herramienta y debe considerarse para la evaluación de nódulos murales. Es útil para la evaluación de la vasculatura, tanto de los nódulos como de los septos que pueden tener estos quistes. Es superior a la tomografía y el acuerdo interobservador es excelente para el Zonazoid y regular para el Zonoview, que son los tipos de contraste. Vean acá, el modo B, vemos una lesión, acá un quiste, y esto es un nódulo en el modo B o es moco. Cuando aplicamos el contraste, pues vemos que no capta, por lo tanto esto no es un nódulo, es simplemente moco. Mientras acá, vean esta lesión que capta el contraste con los armónicos, entonces podríamos estar frente a un cáncer invasor. La otra tecnología que se está desarrollando es la endomicroscopía confocal. Esto realmente es apasionante. Es como hacer una anatomía patológica en vivo. Se realiza a través de una aguja y se coloca una sonda de endomicroscopía y se visualiza la pared del quiste. Vean, cuando encontramos esta red superficial en esta bibliografía, se puede tener el diagnóstico de cistoadenoma seroso con 69% de sensibilidad y 100% de especificidad, o si encontramos estas proyecciones papilares, podemos diagnosticar una neoplasia mucinosa papilar intraductal con esta sensibilidad y un 100% de especificidad. Son nuevas armas en el arsenal terapéutico. Y el último slide es el desarrollo de microbiopsias que se toman a través de una aguja de 19 gauge y se abren tal cual hacemos en el tracto digestivo superior, en la colonoscopía, para una toma adecuada de biopsia. La verdad que el rendimiento para la obtención de biopsias es muy bueno, 90%, pero si comparamos con la citología, cuando se comparó esta microbiopsia con la citología, el rendimiento fue igual en relación a distinguir mucinoso y no mucinoso y en detectar quistes de alto riesgo de malignidad. En lo que sí se ve que es superior estas microforceps es en proporcionar un diagnóstico específico de qué quiste estamos hablando. Por lo tanto, podemos concluir que el ultrasonido es una herramienta útil y presente en el algoritmo de los quistes de páncreas. La verdad es que debemos individualizar y usar las armas que tenemos en nuestro medio. Creo que no existe mejor método diagnóstico al momento que el ultrasonido endoscópico para el páncreas. Esa es mi percepción personal. Es básico diferenciar los quistes mucinosos de los no mucinosos. Hemos visto que en la evaluación inicial de estas lesiones, como solo método de imagen no es adecuado, siempre tenemos que realizar una punción. Se debe realizar punción y solicitar el signo de la cuerda, citología de la pared y del líquido, pedir un carcino embrionario, si se tiene la posibilidad en el medio. Lamentablemente en mi país no tenemos de pedir mutaciones GNAS, KRAS, se debe hacerlo. Y estas nuevas técnicas como los marcadores de líquido, el ultrasonido con contraste, la endomicroscopía confocal y las micropinzas podrían ser útiles.
En el último consenso, las guías de manejo, europeas ya manejan el ultrasonido endoscópico como contraste como una herramienta fundamental en el diagnóstico de estos nódulos quísticos. Bueno, muchísimas gracias por su amable atención.